Todos cordiales. El día de hoy realizaremos el examen físico a un varón de 17 años de edad. Para comenzar, empezaremos midiendo las funciones vitales. Para la toma de la presión arterial debemos poner el tensiómetro en el brazo, ya sea izquierdo o derecho, a la altura, si es que la persona se encuentra sentada, debe ser a la altura del corazón, y en caso la persona se encuentre echada en decúbito, tendríamos que poner el brazo en extensión. Realizaremos la palpación de la arteria braquial ubicada en la cara anterior del brazo y en la fosa del codo. Una vez hallada, deberemos poner el diafragma del estetoscopio sobre el pulso. Procederemos a insuflar. En el paciente encontramos una presión arterial de 110 sobre 80 milímetros de mercurio. Realizaremos la toma de la temperatura, sabiendo de que debe ubicarse el termómetro a la altura de los ojos, viendo de que el mercurio descienda a menos de 35 grados centígrados. En caso no sea así, deberíamos proceder a agitar el termómetro para lograr que el mercurio baje. Al paciente debemos decirle de que nos permita colocar el termómetro en el hueco axilar del paciente y que cierre la mano pegada al pecho para evitar la caída del termómetro y esperar 3 a 5 minutos para la lectura de la temperatura. Para la lectura de la temperatura debemos tener el termómetro a la altura de nuestros ojos y visualizar el mercurio hacia la medida que llega a tomar. En este paciente encontramos una temperatura de 36.8 grados centígrados. Procedemos a tomar la frecuencia cardíaca y pulsos del paciente ubicándonos en la arteria radial, ¿no? Pudiendo palpar el pulso y obtener la medida en 1 minuto. La lectura de la frecuencia cardíaca en el paciente es de 72 latidos por minuto. También podemos proceder a realizar o a verificar lo que son los pulsos, en este caso en el pulso radial del paciente, palpando con los 3 dedos, el índice, medio y anular, sobre el pulso y poder determinar la amplitud y frecuencia del pulso. En el paciente se observan los pulsos presentes simétricos de amplitud normal. Valoraremos lo que es el signo de la frecuencia respiratoria. En el paciente debemos observar lo que es el tórax y poder determinar la frecuencia respiratoria con los movimientos de respiración que el paciente realiza. Es importante resaltar de que este signo debe tomar en simultáneo con la frecuencia cardíaca, ya que el paciente, cuando se le refiere de que se le tomara la medida de la frecuencia respiratoria, esta puede alterarse y variar la lectura de la toma del signo. En este caso, el paciente presenta 14 respiraciones por minuto. En el examen físico de cabeza, nosotros tenemos que observar la conformación del cráneo, su conformación y que no haya anomalías en la palpación y en la fase del paciente que nos indiquen una alteración patológica. A la altura, lo que viene corresponde al cabello, saber de en qué estado se encuentra de higiene, ¿no? También la adhesión que tiene el cabello hacia el cráneo, la repartición también del cabello, ¿no? Lo que con respecto a la fascie, seguimos bajando al nivel de las cejas, ¿no? Saber de que, estén bien distribuidas de vello, ¿no? Sabiendo de que en pacientes con hipotiroidismo es muy característico de que haya una depilación en la cola de la ceja. Revisando también que no haya edemas palpebrales, ¿no?
en las personas, o una fase de luna llena que es característica en el síndrome de Cushing. Con lo que respecta a las conjuntivas, también nos orienta a que pueda haber una palidez que nos pueda orientar a un posible diagnóstico de anemia, ¿no? También es característico, ¿no? Pacientes tal vez que tengan un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Evaluar lo que son las pupilas reactivas a la luz. Consta en el uso de una linterna, ¿no? Y que el paciente pueda mirar hacia arriba y acercar lentamente hacia los ojos para poder ver que la pupila se contraiga a la luz, ¿no? Que son pupilas fotorreactivas. También presenciamos en el paciente lo que es la inspección del tabique nasal para ver si hay algunas deformaciones o anomalías en ella, ¿no? Posterior a eso, pedimos al paciente de que abra la boca para poder examinar lo que son la dentadura del paciente. Si en este caso el paciente presenta una dentadura conservada con presencia de caries, le pedimos que saque la lengua. En este caso el paciente presenta una úvula bífida. Pedimos de que alce la lengua para poder evaluar el piso de la boca. También observamos lo que viene a ser el paladar blando y el paladar duro para ver que no haya malformaciones. En caso también sea necesario, deberíamos colocarnos un guante para poder palpar lo que viene a ser el piso de la boca. Deberíamos también, el examen físico de cabeza consta en palpar las glándulas sublinguales, ¿no? Las submaxilares también, y las parótidas, que en el paciente, paciente con alcoholismo y paciente con parotiditis, estas se encuentran inflamadas, ¿no? En el caso del paciente, las glándulas sublinguales, submaxilares y parótidas se encuentran conservadas de tamaño. En el paciente, el examen físico de cabeza culmina observando el pabellón auricular del paciente, colocando la oreja en posición recta y con la ayuda de una linterna observar el pabellón auricular. Examinamos el pabellón auricular del paciente observando la presencia de cerumen. El examen físico del cuello, nosotros debemos evaluar lo que es la simetría, la alineación de la tráquea, también la presencia de masas ganglionares, la presencia también de redes venosas, ¿no? También que se pueden observar mucho en lo que es el síndrome de la vena cava superior. El paciente, a la palpación, no presenta ganglios linfáticos inflamados, ¿no? El examen de cuello también comprende la auscultación de las carótidas para descartar soplos, ¿no? Colocando el estetoscopio entre la tráquea, ¿no? Para auscultar las carótidas, detectando algún flujo turbulento. Por tanto, entre la tráquea y el esternocleidomastoideo. En el paciente no se auscultan soplos. En el paciente también debemos palpar lo que es la glándula tiroides con la maniobra de Kervin, ubicando nuestros dedos pulgares en la parte trasera del cuello y nuestros dedos índice, medio y anular sobre el lóbulo derecho e izquierdo respectivamente de la tiroides, pidiendo al paciente de que degluta, traga por favor la saliva, palpando la adherencia de la glándula tiroides. En este caso, el paciente no presenta alteración en tamaño de la glándula tiroides. El examen físico del tórax consta en que en el paciente nosotros podamos evaluar, ¿no? Alguna alteración que presente el paciente a este nivel. Nosotros podemos dividirlo en 3 líneas, tanto ventral, dorsal y lateral, ¿no?
ventral, pues podríamos tener la línea clavicular izquierda, la línea clavicular derecha y la línea media esternal. La parte posterior del paciente podríamos tener la línea escapular derecha, izquierda y la línea vertebral, que es la que cruza medial. Y lateralmente podríamos también tener lo que son la línea axilar anterior, línea axilar posterior y lo que es la línea axilar media. A la inspección, nosotros tendríamos que ver lo que es el ciclo respiratorio del paciente, ¿no? Alguna alteración en la piel presente también, así como también la forma, el patrón respiratorio y la frecuencia respiratoria del paciente, midiendo, observando el diámetro antero-posterior que tiene el paciente conservado en este caso. También lo que viene a ser algunas alteraciones como el pectum excavatum o el pectum carinatum, que el pectum excavatum es sobre la depresión del pecho del paciente y el pectum carinatum sobre la protusión del tórax del paciente. También tendríamos que ver lo que es el patrón respiratorio del paciente. En este caso es normal, conservado, sabiendo que hay alteraciones también, ¿no? Como las de Kussmaul en pacientes con acidosis metabólica, pacientes con respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que son periodos de 20 a 30 segundos de apnea, con una fase creciente, decreciente, apnea y nuevamente se repite el caso en pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. La palpación, nosotros tendríamos que realizar la palpación en el paciente detectando si hay algunos puntos dolorosos. En este caso, ¿siente dolor en algún lado? Yendo de lado a lado, tanto ventralmente como dorsalmente. ¿Siente dolor? Así como también es importante palpar lo que son las vibraciones vocales, ¿no? Palpando en los espacios intercostales, guiándonos de la segunda costilla, lo que es el ángulo de Lewis, ¿no? En los espacios intercostales, arriba de ella está la primera costilla, y palpando en los espacios intercostales, pidiéndole al paciente de que repita la frase 33 varias veces. 33, 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 33. Al igual que en la parte posterior. 33. Bien, en la palpación tenemos que recordar de que tenemos que poner a nivel de T10 nuestros dedos pulgares para poder examinar lo que es la expansión. A nivel de T10, ¿no? Pedimos al paciente de que respire profundo y exhale, los cuales nos vamos a permitir en el paciente saber de que está simétrico la variación de los pliegues. Al examinar las bases pulmonares en la percusión, le pedimos al paciente de que realice una inspiración profunda y una expiración profunda, las cuales nosotros vamos a realizar la percusión para poder determinar la expansión de las bases pulmonares. Y ahora le decimos de que tiene que realizar una expiración profunda y mantenerla. Observamos que la expansión de bases pulmonares tiene un aproximado de 4 centímetros, los cuales nos indica que es normal.
al igual que en la parte posterior. La percusión en el paciente se encuentra la resonancia presente en ambos hemitórax, recordando también de que podríamos presentar algunas alteraciones como la hiperresonancia o hipersonoridad, que es relacionada a un neumotórax, o la matidez, ¿no? en aire, ¿no? Que puede estar relacionado a un derrame pleural. La auscultación en el examen físico de tórax también cumple un rol importante, ya que nos permite descartar alteraciones patológicas. En este caso, auscultaremos al paciente pidiéndole que diga 33, colocando el diafragma del estetoscopio en ambos hemitórax, como hemos venido realizando. 33, 33, 33, 33, al igual que en la parte posterior. 33, 33, 33, 33, 33. Auscultando en el paciente murmullo vesicular conservado sin presencia de ruidos agregados.